Con su permiso, este punto de acuerdo lo solicitó la diputada Araceli Damián del Grupo Parlamentario de Morena. La propuesta de Morena destaca que el sistema de pensiones en México, además de ser una política social de protección y seguridad para los adultos mayores, debe contar también con el carácter de estabilizador económico, que garantice un poder adquisitivo de las pensiones como una responsabilidad. Es un tema de vital importancia en el país. Ya conocemos los problemas y disfuncionalidades del sistema de pensiones en México, como consecuencia de adoptar el sistema de Afores, que ha demostrado su incapacidad de remunerar pensiones suficientes y dignas para la mayoría de los trabajadores. El objetivo general de la reforma de desindexación del salario mínimo era el de recuperar el deterioro de su poder adquisitivo, puesto que la vinculación de este salario operaba como unidad de referencia para el cálculo de multas, obligaciones, deudas y sanciones de diferente índole, y que sirvió como argumento para mantener el salario mínimo durante los últimos años con incrementos mínimos en detrimento de las y los trabajadores. El salario mínimo pasó a referenciarse con base en la unidad de medida y actualización, la llamada UMA, que elabora anualmente INEGI para dichos fines, lo cual es ciertamente una medida razonable en contra de la inflación al permitir un crecimiento más acelerado del ingreso constitucional. Con esta reforma se espera que la recuperación de la capacidad de compra del salario mínimo debe desplegar efectos nítidos sobre las pensiones y otras prestaciones de carácter social. A la fecha, existe una amplia variedad de disposiciones en materia de pensiones que dependen del salario mínimo como unidad de referencia. Por tanto, se infiere claramente el vínculo jurídico existente entre salario mínimo y pensiones. Podemos decir que una pensión no es más que un salario en diferido, destinado a satisfacer el rol del ingreso una vez que el trabajador se enfrenta a determinados avatares como la vejez, la enfermedad o la invalidez, entre otros. Incluso el dictamen de la Cámara de Senadores, con referencia a esta reforma, dice y destaca puntualmente: la utilización del salario mínimo como un índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización. El dictamen emitido por la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público es ampliamente contradictorio, confuso y equívoco, ya que en su argumentación el dictamen coincide con los principales planteamientos formulados en nuestro punto de acuerdo, por lo que resulta inexplicable que finalmente vaya en sentido negativo. Morena sostiene que la aplicación de la unidad de medida de la UMA al ámbito de la seguridad social y pensiones genera un ilegítimo perjuicio a los derechohabientes y afiliados que cuentan con prestaciones que por su propia naturaleza tengan la finalidad de satisfacer tanto funciones económicas como sociales de carácter salarial. La reforma que introdujo la UMA provocará una disminución de las pensiones de los trabajadores si se mantiene el criterio de usarla como base de cálculo.
De ser necesario, se debe corregir este criterio que lesiona el bienestar de los futuros pensionados y jubilados. Por todo lo anterior, Morena votará en contra del resolutivo de este dictamen propuesto por la tercera comisión y los invito respetuosamente a que corrijamos esto. Yo le pido al presidente de la comisión pues que rectifiquen, porque al final de cuentas son millones de trabajadores en este país. Es cuanto, señor presidente. Señora.